vídeo tutorial de Moodle. En este caso vamos a continuar con nuestro cuestionario y explicando otros tipos distintos de preguntas. Lo primero que hacemos, como siempre, es activar la edición. Y ahora os voy a explicar, cuando tenemos un cuestionario creado y lo hemos cerrado porque hemos acabado la sesión, pero queremos continuar editándolo, os voy a enseñar cómo se hace. Bien, pinchamos sobre él y nos llevará a la pantalla en la que si está abierto nos aparecerá esto, intenté resolver el cuestionario ahora, y si estuviera cerrado pues nos pondría un mensaje de que el cuestionario se cerró en tal día y que no se puede hacer, ¿vale? Entonces, esto nos da igual, el mensaje que ponga aquí nos da igual, porque en donde nos tenemos que fijar es en el engranaje o en la rueda de la parte derecha. La desplegamos y dentro de todas las opciones que hay, que esta rueda que se despliega dentro de los cuestionarios es muy importante, la vamos a ir viendo en sucesivos tutoriales. Buscamos editar cuestionario. Entonces aquí es donde cómo editamos un cuestionario que ya está empezado. Notas de editar un cuestionario. Podemos editar un cuestionario en todo momento, pero tenemos que recordar que si el cuestionario ya lo han contestado los alumnos, no lo podemos modificar en el sentido de añadir más preguntas. Podemos modificar si hay algún error, pues había un texto y hay que corregir porque había un error de ortográfico. En fin, todo eso lo podemos corregir. Incluso os enseñaría a corregir para añadir más respuestas correctas. Pero si el cuestionario se ha contestado ya por parte de los alumnos, no podremos agregar nuevas preguntas. Como en este caso nuestro cuestionario no se ha contestado, pues podremos agregar todas las preguntas y podemos seguir modificando todo lo que queramos. Entonces, editamos cuestionario y nos lleva a la pantalla en la que lo dejamos. Bueno, hay otro ejercicio que ya he hecho aquí un poquito de trampa porque si no es muy laborioso, es uno de los que os voy a explicar ahora. Entonces, vamos a agregar una nueva pregunta y continuando con todos, habíamos visto estas 4 primeras, vamos a continuar con la siguiente. La siguiente es numérica. Es un tipo de pregunta corta, lo que pasa es que yo he de confesar que soy muy de letras y entonces no la uso. Entonces, a los que seáis de ciencia os recomiendo que la miréis porque es prácticamente igual que una respuesta corta, pero la respuesta que deben dar los alumnos es numérica y vosotros dais el rango entre lo que está correcto o incorrecto. Es bastante intuitivo, pero es que no lo he usado nunca, la pregunta numérica. Continuamos con ensayo. Vamos a agregar ensayo. Ensayo es un tipo de pregunta muy sencillo de configurar, lo vamos a hacer en 30 segundos, ponemos el nombre, voy a poner redacción, y es un tipo de pregunta que se utiliza para que los alumnos nos escriban un texto largo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ventajas y desventajas de vivir con tus padres, por ejemplo. Este es el enunciado de la pregunta. Como siempre, la puntuación la especificamos aquí. Y ahora, en opciones de respuesta, las opciones que tenemos son editor HTML, es el editor que veis, un editor parecido a lo que veis aquí, ¿vale? Para que escriban, es un editor. Pero podemos seleccionar todas estas formas para que ellos escriban. Yo recomiendo o el editor HTML o el editor HTML con selector de archivos. ¿Qué es esto de con selector de archivos? Es para que les salga un icono y ellos puedan subirnos un archivo, ¿vale? Entonces, si lo seleccionamos, luego el siguiente campo es requerir al estudiante que introduzca texto. ¿Qué quiere decir esto de requerir al estudiante que introduzca texto? Es obligatorio que el estudiante escriba en la caja de texto que le va a salir. Si no escribe, no la podemos puntuar. Le va a salir que es obligatorio, no puede cerrar el ejercicio, ¿vale? O podemos seleccionar que el texto sea opcional y me podéis decir, entonces, ¿para qué vale este ejercicio? Porque si lo que queremos es que nos lo suban un archivo, por ejemplo, y que sea un tipo, o sea, les hacemos que hagan una redacción a mano, le hagan una foto y nos la suban en ese momento, pues elegimos editor HTML con selector de archivos. Entonces el texto no es opcional, pero sí que es obligatorio que nos manden el archivo adjunto. Ya está.
El tamaño de la caja de entrada, que es el siguiente campo que veis aquí, 15 líneas, no es que puedan escribir 15 líneas, sino es el tamaño de la caja donde escriben. Luego ellos pueden seguir escribiendo y eso sigue bajando, pero digamos que se van a visualizar a la vez 15 líneas, es lo que quiere decir, ¿vale? Y permitir archivos adjuntos, pues lógicamente si le hacemos el editor HTML con selector de archivo, tendríamos que seleccionar que sí. ¿Y cuántos archivos queremos? 1, 2, 3, vamos a poner 1, ¿vale? Ahora, ¿los archivos adjuntos son opcionales o son obligatorios? Pues elegís, si ponéis 1, 1, pues sería que es obligatorio que manden 1, ¿vale? Y si no, opcionales. Esto son combinaciones que debéis valorar cuando creéis vosotros el ejercicio, ¿vale? Ahora, tipos de archivo aceptados. Si no seleccionamos nada, sale por defecto que acepta todo lo que normalmente, pero podemos elegir aquí qué tipo de archivos, al darle a elegir, aceptamos solo. ¿Por qué es útil esto? Muchas veces cuando les pedimos a los alumnos que nos suban una redacción o la foto de lo que sea, los suben en archivos que somos incapaces de leer porque ni ellos mismos saben con lo que lo han creado. Entonces, por ejemplo, si les ponemos ya que solo pueden subir determinados tipos de archivos, por ejemplo, archivos de imagen, pues solo va a reconocer, solo le va a poder permitir que suban esos archivos de imagen, ¿vale? Fijaos que hay archivos de cálculo, archivos de fichero, donde están los archivos de documentos. Por ejemplo, si queremos que suba un Word, tendríamos que seleccionar estos solo, y entonces solo podrían subir archivos de documento, o archivos de audio compatibles si lo que les pedimos es un audio, entonces MP3, etcétera. Aquí tenéis, ¿vale? Y luego todos los tipos de archivo, pues ya está. Vamos a poner todos los tipos de archivo, guardar cambios. Veis que ha salido como un asterisco aquí. Bien. Plantilla de respuesta. ¿Qué es plantilla de respuesta? Plantilla de respuestas, digamos que es como un esquema si nosotros le queremos dar ayuda de qué tienen que responder. Por ejemplo, si yo les he puesto aquí una redacción, como veis, de ventajas y desventajas de vivir con tus padres, pues en la plantilla de respuestas yo le puedo poner introducción. Voy a ir muy rápido, le podría especificar a mi introducción y poner todo lo que decir el tópico del que vais a hablar. Venga, ventajas, desventajas, conclusión. Entonces, esta es su plantilla y la tienen ahí para que sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Información para el evaluador. Esto, si nosotros somos el evaluador, que nosotros lo vamos a corregir, pues no lo rellenamos. Esto solo se rellena cuando tú creas un ejercicio para otra persona, para decirle, puntúa, fíjate que tenga la estructura bien hecha, etcétera, etcétera, etcétera. Marcas, ya sabéis que son los tags y ya está, no tiene ningún misterio más. Ya hemos puesto todos los valores. Entonces, vamos a guardar cambios y continuar editando para ver el producto final. Entonces, bajamos, vista previa, y esto es lo que ven los alumnos. Fijaos que, como le he dado un esquema, o les he dado la plantilla de respuesta, en el texto donde tienen que escribir, les sale la plantilla de respuesta. Entonces, aquí podríais poner la ayuda que queráis. Os repito que esto es opcional. Y fijaos que les sale también para el bloque para incluir los archivos. ¿Vale? Entonces, esto es simplemente un tipo de ejercicio muy útil para cuando necesitéis que os escriban algo largo, respuestas largas, una redacción. Bueno, pues este es el ejercicio que vale para eso. Guardamos los cambios y ya nos ha salido aquí la redacción. La voy a subir para arriba. Vamos ahora a agregar otro tipo de pregunta. Pulsamos en agregar una nueva pregunta y en este caso el siguiente ejercicio que nos aparece es arrastrar y soltar marcadores. Este ejercicio, tal y como lo tiene planteado Moodle, es bastante engorroso de hacer y yo recomiendo que se haga con otra herramienta que existe también dentro de Moodle, que es H5P. ¿Vale? Entonces eso lo explico en otra lista de reproducción que hay dedicada exclusivamente a H5P, aparte de que es visualmente mucho más atractivo, es bastante más fácil de hacer y es el mismo tipo de ejercicio. Entonces esto luego ya, recordar, es cuando veáis la filosofía de esto, pues luego ya os miráis el tutorial de H5P y buscáis el mismo ejercicio porque es exactamente el mismo, que se llama drag and drop onto image o soltar en imagen. Fijaos que aquí también hay arrastrar y soltar sobre imagen y ahora os explico la diferencia entre los dos, lo que son marcadores y lo que es soltar sobre imagen cuando lo expliquemos. Entonces vamos a seleccionarlo, lo agregamos, como siempre elegimos la categoría, le ponemos un nombre, vamos a ponerle
mapa de PLM, ¿vale? Un nombre, y os recuerdo que este nombre es para nosotros en la categoría, para luego poder identificarlo fácilmente. El enunciado de la pregunta, pon las provincias en su sitio correspondiente, ¿vale? Este es el describir lo que tienen que hacer en el ejercicio. Entonces, el ejercicio básicamente consiste en que nosotros vamos a cargar una imagen y vamos a soltar marcadores, que pueden ser texto o puede ser otra imagen, dentro de una zona que nosotros vamos a delimitar, ¿vale? Entonces, sirve para clasificar, para ponerle etiquetas, por ejemplo, en mapas, pero son zonas, es lo importante. Es decir, en una zona puede haber varias etiquetas o varias cosas que poder poner. Retroalimentación. Aquí, fijaos, en previsualizar, me tengo que salir de pantalla completa. Es donde voy a arrastrar la imagen que quiero cargar de fondo. La tengo aquí preparada, la arrastro y vuelvo a pantalla completa. Ya tengo la imagen. Fijaos, esta es la imagen. Voy a ampliarlo. Es una imagen de Castilla-La Mancha. Entonces lo que yo quiero es que suelten el nombre de cada una de las provincias en cualquier lado de esta zona que incluye la provincia, ¿vale? Importante, fijaos que hay una cuadrícula. Hay una cuadrícula con cuadritos pequeños y cuadrículas más grandes. Cada cuadrícula grande es 10 por 10. Ahora os explicaré el significado de estos cuadrados. Es un poco engorroso de hacer, ¿vale? Entonces, tengo uno preparado ya para que lo vayamos viendo. Se lo explico aquí y directamente nos salimos del ejercicio y vamos al que tengo hecho, porque si no se tarda un rato en hacer este ejercicio. Vamos a disminuir un poquito. Vamos a ver marcadores. ¿Qué son los marcadores? Los marcadores es lo que yo voy a soltar, ¿vale? Es decir, ¿qué voy a soltar? Pues aquí pondría el nombre de las provincias. ¿Qué es esto de infinito? Infinito quiere decir, o el número, que si yo pongo Ciudad Real y sale para poder arrastrar Ciudad Real, si tienen infinito, Ciudad Real sigue estando aquí abajo, aunque yo lo haya colocado aquí. Es decir, hay un número infinito de la etiqueta esta. Si yo solo pongo 1, es que solo hay 1. Esto vale cuando en la imagen hay muchas cosas en las que se pueda soltar esa etiqueta o ese nombre. Es decir, entonces, si pongo infinito, nunca se agotan aquí. Y luego puedo elegir el número que quiera. Pues hay 2 etiquetas, hay 3 etiquetas, hay 4 etiquetas, hay 5 etiquetas. Y luego, dejar caer las zonas, tengo que elegir qué quiero que sea, círculo, polígono, rectángulo. Yo no os recomiendo círculo porque círculo requiere añadir un número adicional. Entonces he elegido polígono, rectángulo. Lo más fácil es rectángulo, ¿vale? Entonces ahora lo vemos en un segundito. Y no hay nada más. Es decir, tengo que poner lo que yo quiero que se suelte, la etiqueta, que va a ser un texto. Y aquí las coordenadas donde quiero que se suelte. Entonces, esto lo vemos ahora mismo, cancelo. Nos vamos al ejercicio que ya está hecho, del mapa de Castilla-La Mancha, como veis. Ya lo tengo aquí preparado. Y vemos el mapa, como veis, ya han salido tanto las etiquetas, fijaos, como las zonas, que son los cuadrados, en las que se va a soltar. En cualquier parte de este cuadrado yo podría soltar Ciudad Real. En cualquier parte de este cuadrado podría soltar Toledo. No tiene por qué estar en el centro, ahí te lo pone como en el centro. Entonces, ¿cómo creo las etiquetas? Pues en marcadores, fijaos, he puesto el nombre de las provincias, como ya os dije, y el número de etiquetas que quiero que haya, que solo quiero que haya una. No les voy a despistar poniéndoles infinito ahí para que tengan que elegir infinito, ¿vale? Porque luego las etiquetas salen abajo, o sea, no salen ya colocadas ahí, ¿vale? Importantísimo. Aunque viene, por si no viene marcado, porque a veces sale y a veces no sale marcado, en marcadores siempre barajar ítems en cada intento, para que salgan desordenados siempre. Entonces, esta opción, recordar de tenerla marcada siempre. Vamos a ver cómo se hacen las zonas, que esto es lo complicado. Vamos a aumentar porque vais a necesitar verlo. Recordad que os dije que estos son cuadrículas, ¿vale? Fijaos las coordenadas. Veis que hay 2 parejas de números separados por un punto y coma. Entonces, los 2 primeros números indican las coordenadas, primero horizontales y verticales
del primer cuadrado de la zona, de la esquina superior izquierda de la zona, teniendo en cuenta que cada cuadrado son 10. Entonces, si nos fijamos en Toledo, el primer cuadrado tendríamos que poner 1, 2, justo empieza en el tercero, con lo cual son 2 hay aquí, 20. 10 y 10, 20. Y si contamos desde arriba verticalmente, para ir rápidos, cada cuadrícula grande son 10, con lo cual aquí tendríamos 10 ya, y hay otros 3, 13. ¿Vale? Vamos a ver qué tenemos puesto en Toledo. Fijaos, teníamos 2 cuadrados, 2 por 10, 20, y 13 arriba, 130, justo. Volvemos a verlo para que lo veáis. 2, 20, 13, 130. Le estás indicando al programa que empiece aquí, en este cuadradito. Vamos ahora, ponemos un punto y coma, y después tenemos que decir la longitud que queremos, ¿vale? O sea, lo ancho, o longitud como queráis, y lo largo, es que no es un poco como sería, bueno, vamos a otra vez a hablar de vertical y horizontal, y así entonces hablaríamos de horizontal y vertical, ¿vale? Entonces, horizontal y vertical, vamos a ver. Si contamos aquí, tendríamos que contar todo lo que hay, vamos a seguir con el ejemplo de Toledo. Aquí veo que hay una cuadrícula entera que son 10, 11, 12, 13 y por este lado 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Tiene 21 en el eje horizontal, con lo cual multiplicado por 10 serían 210. Y si lo vemos verticalmente, aquí ya hay 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Con lo cual serían 120. 21 y 12. Veamos cómo lo hemos puesto en la zona. ¿Veis? 21, 210. Hemos puesto el eje horizontal primero y luego 12, que era 120. Bien, con estas coordenadas lo que el programa nos ha hecho ha sido poner esta zona. Y después lo que le hemos puesto es que en esta zona que mide esto y que está en estas coordenadas, suelte el marcador de Toledo. ¿Veis? Si yo despliego, aquí están todos los marcadores y he elegido que para esta sea el de Toledo. Pues esto es como se hace. Es laborioso porque tienes que ir contando cuadraditos, tienes que ir, no equivocarte en las zonas, ir apuntándolo y tal, pero sirve para poder soltar en zonas amplias etiquetas de texto. Entonces, cada uno buscar la utilidad que queráis. Yo, por ejemplo, este ejercicio lo he utilizado cuando pongo para clasificar verbos regulares en su pronunciación en inglés. Hay 3 tipos de pronunciación, entonces te creas una imagen con 3 columnas y los 3 tipos de pronunciación, y entonces luego salen abajo todos los verbos y los tienen que ir metiendo en la zona correspondiente. Por ejemplo, con texto solo. Pero para mapas es muy útil, por ejemplo, para que se suelten y se puedan soltar varias cosas dentro de los mapas. Vamos a ver la previsualización para que veáis cómo lo ven los alumnos, vista previa. Entonces, fijaos, voy a reducir un poco porque tengo mucho ampliado. Aquí se ve perfecto. Fijaos cómo sale la imagen, debajo de la imagen siempre salen los marcadores, ¿vale? Y entonces no se ven las zonas, ni se ve el mapa, se ve bastante, es un ejercicio bastante visual que está muy bien. Entonces, pues simplemente vamos arrastrando Cuenca. Y veis cómo no se queda en el centro. Lo importante es que la esquina superior izquierda de la etiqueta viene como una diana, y entonces eso es lo que tiene que caer dentro de la zona de importante. Toledo, le ponemos Toledo, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara. Entonces damos a enviar y terminar y nos dice que la respuesta es correcta. Pues este es el ejercicio de soltar, arrastrar y soltar marcadores. Un poquito
engorroso de hacer, no es excesivamente difícil, pero lo complicado es esto que veis aquí, las zonas, ir contando cuadrados y lo importante, vuelvo a repetir, ojo con las coordenadas, siempre va horizontal y luego vertical, horizontal y vertical. Primero, ¿dónde está la esquina superior izquierda de la zona? Estos son los dos primeros números, localizado. Y segundo, qué amplitud o cómo de grande es la zona por cuadrado. Recordad también que si tenéis alguna duda en cuanto a las coordenadas y todo esto, dentro del apartado de dejar caer las zonas tenéis una interrogación que es la ayuda. Si pincháis os recuerda cómo son las coordenadas. Entonces aquí también, así sabéis por ejemplo cómo se hace el círculo. Un círculo se hace, en este caso tenéis que poner 3 coordenadas. Las primeras es exactamente igual, pero lo que definen es el cuadrado central del círculo. Ahí tendríais que localizar el cuadrado central del círculo y luego decir cuál es el radio, es decir, cuántos cuadraditos hay de radio de circunferencia. Eso es el círculo, es un poquito más rollo. Y sobre todo el polígono yo no lo hago nunca porque tienes que estar calculando un montón de variables. Tienes que ir calculando, claro, un polígono es irregular, entonces tienes que ir calculando los ejes distintos de por dónde va y es bastante complicadete. Pero tenéis aquí un ejemplo de polígono. Yo no lo he hecho nunca el polígono, pero bueno, lo podéis intentar. He hecho círculos y he hecho rectángulos, que son las formas más sencillas y con las que creo que nos podemos medio apañar. Pues con esto vamos a cancelar, volvemos al curso y continuamos. Y pasamos al siguiente, una nueva pregunta, que es arrastrar y soltar sobre texto. Entonces vamos a agregar. Le ponemos, como siempre, categoría, el nombre de la pregunta. Pues yo qué sé, completar texto. Recuerdo la importancia de esto, de tenerlo bien ordenado y organizado para luego poder encontrarla. Y el enunciado de la pregunta es donde van a venir todo con los huecos. Entonces, vamos a copiar un texto para que veáis cómo funciona. Voy a buscar un texto, por ejemplo, en un periódico y escogemos un artículo. Vamos a ver, este de los expertos recomiendan. Voy a coger este texto entero y lo pegamos aquí. Lo que hay que hacer, arrastrar y soltar, es que vamos a quitar palabras de aquí y las vamos a poner para que se arrastren luego, van a salir desordenadas, ¿vale? Siempre para que salgan desordenadas, dentro de las opciones vamos a poner barajar, súper importante. Pincho en barajar, ya lo pincho. ¿Y cómo se hace? Por ejemplo, quiero que advertencia no aparezca y aparezca un hueco. Pues pongo corchete, corchete, 1, corchete, corchete. Este número metido entre dos corchetes, como podéis ver aquí, quiere decir que este es el hueco número 1. Entonces ya puedo quitar advertencia. Y advertencia la pongo, que es la respuesta número 1. ¿Veis? Vamos a poner reforzar. Entonces, esta ya es la 2. Pues tenemos que poner corchete, corchete 2. Y era... Ups, he puesto una arroba. 2. Se me había olvidado la palabra. Aquí, coronavirus. Y entonces pongo corchete, corchete, esta es la 3. Que me voy a darle 3. Y aquí ponemos que esto es coronavirus. Voy a seguir poniendo palabras para que tengamos muchas palabras y continuamos un momento. Acelero el vídeo. Bien, ya tenemos
hecho el ejercicio, preparado el ejercicio y tenemos 6. ¿Veis que tenemos 6 huecos con 6 palabras que hemos quitado? Si queremos más palabras, las tenemos que añadir aquí, donde pone blanks for 3 more choices, te añade otras 3 y podemos seguir todas las que queramos. Ahora voy a explicar qué opciones tenemos con estas palabras. Bien, si veis la opción 1, la respuesta es advertencia, pone grupo, ahora os explico lo que significa grupo, y ilimitado. Si es ilimitado, ilimitado quiere decir que nunca se agotan, las palabras le saldrán abajo, justo debajo del texto, para que veáis, y si he pinchado en ilimitado, nunca se agotarán. Tú la sacas y no se quita del texto. Si no lo quitara, lógicamente la palabra se agotaría. ¿Para qué utilizo ilimitado? Imaginaos que advertencia apareciera varias veces. Entonces yo copiaría 1 varias veces. Es decir, 1 quiere decir la respuesta número 1. Esta. 1 equivale a advertencia. Pero imaginaos que advertencia aparece en varios sitios del texto. Pues yo pondría ese 1 en los sitios donde quiero que pongan advertencia y ya tendría que pinchar en ilimitado. Porque si no, solamente podrían poner una advertencia. Cuidado. Entonces, ilimitado. Importante eso. Grupos. ¿Qué quiere decir grupos? Grupos quiere decir que te agrupa las palabras en sitios donde solo se pueden soltar esas palabras. Esto es útil cuando, por ejemplo, yo quiero hacer un ejercicio en el que os voy a poner un ejemplo. Reforzar, recortar y sustituir. Estas las vamos a poner que son del grupo 2. ¿Cuál era la otra? Recortar. Entonces, estas palabras van a estar agrupadas y solo se van a poder seleccionar en los huecos del grupo 2. Es decir, en este caso, que coincide con el hueco 2, solo se van a poder seleccionar ahí. Esto es cuando queréis hacer un poco más difícil el ejercicio, en el sentido de que en los huecos ponéis sinónimos para que se puedan, y el alumno ya tiene que pensar qué es lo que puede ir. Vamos a verlo, guardamos cambios y seguimos editando y le damos a vista previa. Entonces, fijaos, nos han aparecido todas las palabras que no tienen grupo y luego en un grupo estas: recortar, reforzar o sustituir. Y mirad cómo el hueco es gris y las palabras son grises. Es decir, el alumno tiene que elegir de estas 3 cuál va a ir en este grupo. Creo que más o menos queda claro, pero voy a acelerar el vídeo un poco y voy a poner más grupos para que entendáis cómo les va a señalar en cuál tienen que ir y que tienen que elegir de esas 3 para ese grupo. Esto es muy útil, sobre todo para esto, pues para que el alumno tenga que pensar cuando hay 3 palabras. Si no pongo grupos, cada una no señala dónde y yo tengo que elegir las palabras directamente. Igual que, no lo he dicho, pero si pongo más huecos, por ejemplo, todos están en el grupo 1 y pongo más palabras que huecos, son para despistar. ¿Vale? Entonces salen las palabras, todas salen las palabras, pero lógicamente solo algunas tienen su hueco. Las otras, eso es como se añaden distractores. Bien, acelero el vídeo para agrupar, para que veáis cómo se hacen en grupo. Voy a poner como sinónimos de las palabras y vemos cómo queda el ejercicio hecho con grupos. Bien, ya lo tenemos listo el ejercicio. Entonces fijaos que hay 6 palabras y he creado 6 grupos. Vamos a guardar cambios y continuar editando y veamos cómo ha quedado el ejercicio. Vista previa. ¿Veis cómo los huecos tienen ahora todos un color distinto y dentro de que se asocia con las 3 opciones que hay para hacer en cada uno de los grupos? Entonces, estas son 2 maneras muy útiles de hacer este ejercicio. Yo puedo hacerlo simplemente con las palabras, con lo cual saldrían todas en blanco
Y si arrastra, puedo añadir más palabras que no tienen hueco, o sea, que no están puestas en el hueco para hacer distractores. Es otra manera de complicar el texto. Puedo ponerlas justas, más palabras para crear distractores. O esta otra manera, que es, el alumno sabe dónde tiene que ir cada palabra, los huecos, porque están asociados con los distintos colores. Pero de las tres tiene que elegir cuál de ellas corresponde a ese grupo. Ya está. Esto es todo lo que teníamos que ver en el ejercicio de arrastrar y soltar sobre el texto. Guardamos los cambios. Y dejamos aquí este video tutorial para que no se haga excesivamente largo. Y en el próximo video tutorial explicaremos los que nos quedan. Algunos de ellos son de números y ya sabéis que soy de letras, con lo cual los dejaré a vuestra imaginación, porque son el ejercicio de calculada, calculada opción múltiple y calculada simple. Estos tres ejercicios son para realizar ejercicios con fórmulas y números, ¿vale? Y nos centraremos en el próximo video tutorial en arrastrar y soltar sobre la imagen, elegir la palabra perdida y veremos un poco de emparejamiento aleatorio. Emparejamiento aleatorio no podemos ver gran cosa porque este depende del ejercicio de respuesta corta, pero lo explico en el siguiente video tutorial. Y para el último haremos uno en exclusivo a respuestas anidadas. Bien, nos vemos en el siguiente. Chao.